Hola amigos, continuando con mi canal llamado El Porqué en el Folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. Los hechos históricos contribuyen a la comprensión de nuestras tradiciones y es por ello que estaré abocado también a ellos. El tema de hoy. Julio Argentino Roca y la Patagonia. El conquistador del desierto y uno de los artífices de la Argentina moderna. Nació en Tucumán en 1843. Era el cuarto hijo de don José II Roca y Agustina Paz. A los 22 años, en 1865, partirá junto a su padre y 3 de sus hermanos, Ataliba, Marcos y Celedonio, a incorporarse a las tropas de la Triple Alianza en la guerra con Paraguay. Allí fallecieron su padre, don José II, y sus hermanos Marcos y Celedonio. En 1870, terminada la guerra con Paraguay y tras el asesinato de Urquiza por López Jordán, Sarmiento, presidente desde 1868, le encomendó al joven Roca de 26 años, ya teniente coronel, la represión de la sublevación. Roca tenía en su formación militar una gran preocupación por la cuestión del orden. Como ministro de guerra, en 1869, escribió una carta a Domingo Faustino Sarmiento, donde señalaba una y otra vez la necesidad de profesionalización del ejército y su completa subordinación a los poderes estatales para el sostenimiento del orden y clave de una sociedad civilizada. Solo de este modo podría ponerse fin a las luchas intestinas. La operación fue todo un éxito y en ella pudieron verse algunos rasgos de la actuación del futuro conquistador del desierto. Subordinación y valor se transformó en lema. ¡Subordinación y valor! Roca propondría desde el ministerio un cambio radical de la política seguida con los pueblos originarios por su antecesor. Su plan consistía en una ofensiva final a cargo de un poderoso ejército equipado con los últimos adelantos de la industria militar. Suprimió los sables y las lanzas y los reemplazó por modernos fusiles a repetición de marca Remington. La presión sobre la tierra, debido al crecimiento agroexportador de la era industrial, implicaba una sustancial apetencia, la amenaza cada vez más real de la avanzada de Chile sobre la Patagonia. La misma idea que tuviera la fundación del Reino de Araucanía y la Patagonia, también denominado Reina de la Nueva Francia, fue el nombre que recibió el intento de establecer un estado en territorio mapuche y tehuelche, bajo la autoridad del aventurero francés Antoine de Tunau en 1862, y era notoria una concepción en torno a los pueblos indígenas con amenazas o fuerzas contrarias al avance civilizatorio, concepción apoyada fundamentalmente por la resistencia indígena, que lo llevó a una política de avance ofensivo y efectivo mediante el ejército en 1878 y que culminará en 1885. La expedición al Río Negro fue aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 947 de 1878 y representó el cierre de un largo proceso de relaciones fronterizas. Así comienza la llamada Conquista del Desierto. La campaña militar puso fin a la soberanía de los pueblos indígenas e incorporó miles de hectáreas de tierras al mapa nacional. Afirmó asimismo la soberanía argentina en un territorio codiciado por Chile. Tampoco debe perderse de vista un clima de época que entronizaba las ideas de civilización y progreso, a la cual el indígena era, según la sociedad criolla, refractario. Desde el siglo XVII el peligro del indio, que había tomado relevancia sin tener aún la peligrosidad de los siglos posteriores, el comercio entre pampas y serranos por los araucanos, quienes llevaban vacas y caballos al otro lado de la cordillera, hizo que estos aucas se trasladaran al territorio argentino y dominaron durante el siglo XVIII toda la zona patagónica superior, y se sucedían los malones que azotaban a los nuevos colonos, robando el ganado para venderlo en Chile.
Los pasos naturales como el Pehuenche y el Paso Vergara en Malargüe, en Mendoza, fueron importantes en los siglos XVIII y XIX para el comercio cuatrero. Hoy, ya pasos consensuados, están abiertos para el comercio internacional y el turismo de ambos países. En 1740, un nuevo malón asoló Magdalena, llegando hasta Ensenada, Buenos Aires, atacando los establecimientos de esa zona. Capitulares realizaron numerosas reuniones donde se discutió sobre las invasiones que se anunciaban, los medios de contrarrestarlas y la organización de la expedición. Sin embargo, la permanente falta de recursos pecuniarios hicieron imposible las variadas propuestas. Ya en el siglo XIX y luego de la conformación de la Argentina y estando Nicolás Avellaneda como presidente, se tomó una férrea decisión: conquistar el desierto patagónico que por herencia hispana pertenecía a la Nueva Argentina, y la idea de la conquista del desierto estaba dominado por etnias de distinto origen y que muchas de ellas asolaban a las colonias y asentamientos argentinos con saqueos, robos, raptos que venían desde tiempos de la colonia. Julio Argentino Roca fue el líder de esta acción militar. Queda demostrar la idea de que no fue un genocidio como se le endilga a Roca. En una alocución ante el Congreso Nacional decía: Sí, es que no hay ningún propósito de exterminar. No está entre nosotros precisamente por la destrucción y desaparición de los indios, sino por la absorción, asimilación, como lo prueba la masa de nuestra población, que es una mezcla de indios y de ingleses en su mayor parte. El Poder Ejecutivo no puede, pues, sino tener sentimientos benévolos y humanitarios para el indio, siempre que prefiera vivir al amparo de nuestras leyes, que deje su vida de robo, de pillaje, que no estorbe la realización de la gran obra de que se trata. Fue una acción clave de su candidatura presidencial, forjada el calor mismo de la avanzada del Ejército del Sur. Aparecen aquí los errores sustanciales respecto a la soldadesca que realizó la conquista del desierto. Entre ellos, no había gauchos en la concepción llana del término. Gaucho, autosuficiente, desmadrado y civil, que no se ajusta a las leyes. En la conquista había soldados con un sentido férreo de la disciplina inculcada por Roca. Recordemos, subordinación y valor. Los hechos son objeto de debate tanto dentro como fuera del país. La tradicional posición oficial argentina sostuvo que se trató de una gesta militar legítima respecto de la efectiva soberanía de la República sobre territorios heredados del Imperio Español, que respondió a las matanzas y robos perpetuados por los malones indígenas sobre la frontera. El 21 de enero de 1864, por ejemplo, a la población del nuevo asentamiento en San Luis le había llegado la versión de que un parlamento de varios loncos ranqueles que se juntaban con 3.000 lanzas, más este remanente de gauchos alzados, se preparaban para un gran malón contra el primer fuerte constitucional y que había cambiado el nombre por Villa de las Mercedes. El jefe de la pequeña guarnición era el coronel José Iseas, un militar que se había iniciado con Facundo Quiroga. Por su fama de duro y de crueldad sin límites con sus enemigos, era odiado y temido por los gauchos de muchas provincias cercanas, como La Rioja, Córdoba, San Juan, Mendoza y San Luis. Sobre todo por el uso de la estaqueada como corrector y el ajusticiamiento de prisioneros, en especial de los indios. El rencor a este coronel fue el factor determinante para que eligieran la naciente villa para su ataque. Pidiendo el caciquejo a viva voz que se presentara Iseas para pagar su traición al Chacho, retándolo a duelo, mano a mano, mientras revoleaba ese poncho que alguna vez fuera colorado. A todo esto, Iseas había dejado instrucciones para que los vecinos se atrincheraran detrás de una elemental empalizada, levantada en la intersección de las actuales calles Riobamba y Balcarce, mientras él y un grupo de soldados se alejó al norte para buscar animales y reagruparse. Y con sorna se dice que se las tomó.
la certera puntería de un vecino poseedor de un moderno fusil, de un único disparo en la cabeza, lo bajó del caballo al montonero Juan Gregorio Pueblas, su líder. Se retiraron rápido luego de perder a Pueblas, quien fue alcanzado por el fuego de Santiago Belvedere, que había combatido la guerra de Crimea como sargento mayor del ejército francés. No obstante, mataron al ranchero Martiniano Juncos y se robaron a su esposa Ventura Villegas y a 3 de sus hijos, María, Policarpo y Zenona. El 20 de noviembre de 1868, unos 3.000 hombres dirigidos por el cacique Epumer Rosas, después de atacar a los rancheros de San Luis, sitiaron y asaltaron a la población de Villa de la Paz, Mendoza, llevándose numerosos cautivos. Para completar los números podemos decir que en el Malón Grande se robaron 300.000 animales, siendo arreados por los indios y 500 jóvenes esclavas blancas. Se tilda de genocidio a la acción militar de la conquista del desierto, y para ser genocidio se debe tener la intención de exterminar, y la campaña Roca no fue así. Incluyó 1.313 muertos que causó la campaña, que no resultan una cifra genocida. El general Roca entregó al gobierno nacional 9 prisioneros por cada indio que murió en su campaña. Según las cifras que se usan, puede decirse que hasta 37 de cada 38 indios muertos en la guerra contra el indio de las Pampas no murió en la campaña del desierto comandada por Roca. Sí podemos observar esa intencionalidad en la primera conquista del desierto de 1833, dirigida por Rosas, y que en ningún momento se lo acusa de genocidio. Pero a las pruebas me remito. Colorados del monte 2000 salieron. En cuanto a intención, el objetivo de Rosas era aniquilar a los indios, incluyendo a los prisioneros. Para muestra podemos nombrar las instrucciones escritas que Rosas envía al coronel Pedro Ramos, destacado con 300 soldados y 100 indios amigos contra el cacique Chocorí. Cito la carta escrita por Rosas que decía: no conviene que al avanzar una toldería traeren muchos prisioneros vivos. Con 2 o 4 hay bastante. Si más se agarran, esos allí en caliente nomás se matan a la vista de todo el que esté presente. No hay nada extraño, es lo que corresponde. Pero estos prisioneros que no se descubren con ellos, si alguno de una importancia tal que yo hable con él, mándemelo. Pero si no, lo que debe hacer usted es, luego de ya enteramente no los necesite para tomar declaraciones, puede hacer al marchar un día quedar atrás un guardia bien instruido, el jefe encargado, que me parece puede para esto ser bueno Valle, que luego de que no haya nadie en el camino, lo puede ladear hacia el monte y allí fusilarlos. Y después, si echasen de menos los indios a los dichos prisioneros y le preguntasen las cabezas qué se ha hecho con los prisioneros, puede usted, diciendo que habiendo querido escapar y teniendo orden de la guardia de que si los pillaba por escapar se los fusilase, había cumplido dicha orden que había usted dado, porque peor sería que por consideraciones de lástima tuviese usted que darme la noticia de que los prisioneros se le habían ido y yo enojarme. Roca volvió de la campaña con el título de conquistador del desierto, y sus clásicos enemigos reconocieron que la acción del general tucumano los beneficiaba enormemente. Roca aprovechó magistralmente esta circunstancia y logró imponer su candidatura en la presidencia del Partido Autonomista Nacional. Con la ayuda de Juárez Selman en el interior y Carlos Pellegrini en Buenos Aires, fue consolidando su posición hasta lograr imponerse en las elecciones del 11 de abril de 1880. La idea de progreso en el campo social y la fe en los avances del capitalismo industrial genera esta visión propia del positivismo. Requería la eliminación de los obstáculos que para los hombres de los 80 era principalmente la tradición, tanto indígena como hispánica, y la falta de educación al estilo europeo. Recordemos, mientras haya chiripá y bota de potro no tendremos país, decía Domingo Faustino Sarmiento. Bajo el impulso de los hombres de los 80, Roca impulsará la sanción de las llamadas leyes laicas, que se transformarán en estatales, una serie de funciones vitales que hasta ese entonces estaba en manos de la Iglesia.
Se creó el registro civil, que llevó por primera vez un control estatal de nacimientos, casamientos y defunciones, y le permitió al Estado manejar sus propios padrones electorales y dejar de depender de la Iglesia para la realización de los comicios. Por iniciativa de Sarmiento, en su función de director general del Consejo Nacional de Educación, el gobierno sancionó en 1884 la Ley 1420, que establecía la enseñanza primaria, gratuita, obligatoria y laica para todos los habitantes del país. Una ley del Congreso Nacional sancionó la federalización de Buenos Aires, que se transformó legalmente en la capital de la República Argentina. Una nueva etapa comenzaba en la historia del país. Recordemos el título del libro de aventura Robustiano Lynch en 1883. La provincia de Buenos Aires hasta la definición de la cuestión capital de la República, que en 1956 reeditara el doctor Augusto Raúl Cortázar como El folclore bonaerense. El roquismo no había llegado a la política nacional desde una situación de hegemonía, sino que tendría que construirla en una serie de acuerdos con ligas políticas provinciales. Era un grupo de personalidades que tejía redes para acrecentar su poder aliado a las autoridades nacionales. En 1881, en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, Julio Argentino Roca hacía referencia a la paz, el orden y la libertad como claves de la organización de la República y del crédito político y económico del país en el plano internacional. Estas claves, que aún tenían mucho de anhelo, marcarían el discurso político en los años venideros. Paz y administración va a ser el conocido lema del joven presidente y la generación de políticos e intelectuales coetáneos convertidos en una nueva élite dirigente. Roca se rodeó de figuras de gran prestigio intelectual y político, a las que luego se las conocería como miembros de la generación del 80. En ellas se destacan personalidades de distinta edad y formación como Paul Grusat, Miguel Cané, Eduardo Wilde, Carlos Pellegrini, Luis Sáenz Peña y Joaquín B. González. El grupo dirigente del 80 adhirió al liberalismo económico, pero practicó un claro conservadurismo político, reservándose el manejo de los mecanismos del poder al considerarse los únicos aptos para detentarlo. Ante la falta de inversores locales, todas las tareas de infraestructura debían ser encaradas por el Estado. Así lo anuncia el presidente Roca en un discurso ante el Congreso. Mi opinión es que el comercio sabe mejor que el gobierno lo que a él le conviene. La verdadera política consiste, pues, en dejarle la más amplia libertad. El Estado debe limitarse a establecer las vías de comunicación y a levantar bien alto el crédito público en el exterior. A pesar de su declamada actitud liberal, Roca y su gente no ven al Estado como un simple árbitro o guardián del orden público. Le asignan un papel central en la formación de empresas privadas nacionales y en la instalación de compañías extranjeras. Durante el gobierno de Roca, aumentaron notablemente las inversiones británicas en ferrocarriles, frigoríficos, bancos y tierras. En poco tiempo, una verdadera telaraña de vías cubría la pampa húmeda, llevando los productos agropecuarios a los puertos. El país se transformaba con la llegada de cientos de miles de migrantes atraídos por el granero del mundo. El 90% se instaló en el litoral y de ellos solo una cuarta parte en el campo. Esto desbordó la población de las ciudades, que adquirió una nueva fisonomía. En 1901, por iniciativa del ministro de Guerra Pablo Riccieri, se sanciona la ley del servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos de 20 años. Así los jóvenes comenzaron a correr, limpiar y barrer, lo que derivaría en el nombre de colimba: correr, limpiar y barrer. El 10 de mayo de 1886, el presidente general Julio Argentino Roca había convocado a la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado el 24 periodo de sesiones ordinarias, el último como jefe de Estado.
Le faltaban tan solo 5 meses para dejar el poder. Aquel 10 de mayo, en ese raro clima político, Roca comenzó a las 15 la breve caminata de la Casa Rosada al Congreso, en esa época ubicado en Balcarce e Hipólito Yrigoyen, hasta que inesperadamente apareció un hombre vestido de negro, con sombrero y larga barba, que se le acercó y le partió la cabeza con una piedra. Es imposible describir la violenta conmoción que el bárbaro atentado produjo. Fue uno de aquellos acontecimientos extraordinarios que impresionan y conmueven a los pueblos, informó la prensa. La primera reacción la tuvo el ministro de Guerra, Carlos Pellegrini, quien tomó violentamente al agresor por el cuello, mientras los otros ministros comenzaron a pegarle con sus bastones. Los soldados cerraron columnas preparando sus armas y la gente corrió descontroladamente para todos lados. Roca, tras el golpe, que sonó como una cachetada a mano abierta, retrocedió unos pasos, se tocó la sangre que ya había manchado la banda y siguió caminando aturdido hasta el Congreso. Ingresó al recinto del Congreso ante una atronadora salva de aplausos. Con la venda que le cubría la cabeza, agradeció y sus primeras palabras fueron: un incidente imprevisto me priva de la satisfacción de poder leer el último mensaje que como presidente dirijo al Congreso de mi país. Hace un momento, sin duda, un loco, al entrar yo al Congreso, me ha herido en la frente, ni sé con qué arma. Voy a leer la última parte del mensaje. Estoy con la conciencia tranquila, el ánimo sereno, acariciando la idea del retiro y el silencio que las democracias reservan a quienes le han servido mal o bien, desciendo de este elevado puesto sin odios ni rencores para nadie, ni aún para el loco que acaba de agredirme. En octubre de 1914, a los 71 años, se trasladó a su estancia a la Argentina, dispuesto a pasar allí sus últimos años. Un repentino ataque de tos, a lo que no le dio importancia, pese a la advertencia del doctor Luis Güemes, era el síntoma de que algo andaba mal. El 19 de octubre, a las 8 de la mañana, otro ataque brusco le hizo perder el conocimiento. A las 2 horas moría Julio Argentino Roca, dando paso a la polémica sobre su figura que aún continúa. Su labor de conquistar el desierto y la incorporación de los grupos étnicos a la sociedad argentina tuvo matices que fueron en muchos casos grotescos. Esa rigurosidad en la que predominaba la barbarie, donde la familia de origen étnico le colocaban nombres y apellidos hispanos y así eran registrados como ciudadanos. Hubo y hay aún grupos rebeldes que no se incorporan a la Argentina. Caso de la etnia mapuche, que es originaria de Chile y que en el siglo XVII y XVIII cruzaron la frontera y se afincaron en el virreinato español y lo que fuera luego y pronto la República Argentina. Los sucesores de esos indios mapuches chilenos luego son los que reivindican el ser los dueños de tierras que ellos usurparon tras el robo y traslado de ganado vacuno y equino que abundaban en nuestras tierras. Así es que aún debemos lidiar con usurpadores exógenos que no aceptaron la propuesta de Roca en convertirse en argentinos y dejar de reclamar lo que nunca les perteneció. Esta ola de soldados que se estableció en la Patagonia luego de 1880, cubriendo parcialmente los vastos terrenos, era un grupo social instruido, ciudadano, de clase superior a la folk, y cuando se estableció adoptó usos y costumbres heredadas de las etnias en menor medida, también de las colonias inglesas, galesas, que se establecieron en la profundidad de la Patagonia y que continuaron con sus usos y costumbres. El hecho es que no surgió un grupo netamente folk, dado de que no se cumplían los requisitos fundamentales para que ello ocurriera. Recordemos: regionalización, colectivización, transmisión oral, funcionalidad, empirismo, el anonimato y principalmente la tradición. Luego de 1907 y la aparición del petróleo en la Patagonia, se produjo un ingreso importante de colonos a esa zona y que a pesar de ello actualmente no hay más de 2 personas por kilómetro cuadrado. Su colonización es muy nueva. Recordemos que para que haya tradicionalización es necesario un proceso de 100 años mínimamente,
y esa rica zona es aún un paraíso para colonizar por parte de quienes tengan la capacidad para hacerlo. Por estas razones, la Patagonia no tiene folclore propio, salvo pequeños lugares como el norte neuquino. Lamentablemente no hay más. Gracias amigos por ver y escuchar el Porqué en el Folclore, y les cuento que saldré sábado por medio con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqué de nuestro folclore americano, y les pido se suscriban, comenten, pregunten y me indiquen qué temas les gustaría que desarrolle en mi canal. Les ruego además que inviten a sus colegas y amigos para compartir estos momentos de nuestra cultura. Hasta pronto.